nombre es Sergio Villena, yo soy economista y sociólogo. Tengo un doctorado en estudios de la sociedad y la cultura. Trabajo en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Sociología y actualmente soy director del Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, soy el autor del libro La colonialidad del poder, deporte y proceso de cambio en Bolivia, publicado en 2019. Yo llegué a los temas del deporte de manera más bien casual. Yo no he sido muy aficionado al fútbol de niño, pero hacia 1990 yo me fui a vivir a México. Acababa de pasar el Mundial de ese año y conocí a varias personas costarricenses. Costa Rica había llegado por primera vez al Mundial en 1990 y me impactó la manera, digamos, profunda en que ellos vivían, recordaban, rememoraban, hablaban acerca de la participación de Costa Rica en el Mundial de 90, que además fue la primera vez que llegó y pasó a octavos de final. Entonces fue considerado un hecho, digamos, histórico, había una épica alrededor. Entonces después yo me fui a vivir a Costa Rica y llegué a la conclusión de que si yo no me empapaba de esa historia, de esa narrativa, no iba a ser fácil hacer amigos. Entonces me puse a estudiar más por razones, digamos, personales que académicas. Sobre fútbol escribí un artículo que tuvo bastante aceptación y a partir de ahí me empezaron a pedir otras cosas y bueno, llevo 25 años en esa historia. Yo soy boliviano de origen. Y me llamó mucho la atención ya cuando Evo Morales llegó al poder, digamos, la importancia que él le daba al tema del deporte. Leyendo las biografías de Evo Morales me entero, digamos, de que él desde niño tenía una afición muy fuerte por el deporte y entonces me empiezo a interesar, digamos, por la importancia que le daba Evo Morales al deporte como individuo, pero también la importancia que le daba al deporte como gobernante del Estado boliviano. A partir de ahí empiezo a recopilar información de manera pausada, sin prisa, y empiezo un poco a escribir, digamos, alrededor de ese tema y bueno, unos años después todo eso se reúne en este libro que acabo de publicar. Mi aproximación al tema del fútbol y del deporte ha sido una aproximación más bien antropológica en términos teóricos, ¿no es cierto? Mis referentes han sido, no sé, Víctor Turner o Clifford Geertz, que son antropólogos que no estudian específicamente el tema del deporte, pero que a mí me parecía que aportaban elementos teóricos muy importantes, como la idea de juego profundo en el caso de Geertz, o la idea de comunitas en Víctor Turner, que son, digamos, las categorías que yo recurrentemente utilizo para interpretar el fenómeno deportivo. Mi metodología no es antropológica, digamos, yo no he hecho etnografías en profundidad, más bien ha sido un trabajo de archivo, un trabajo documental, tanto en el caso costarricense, básicamente mi fuente ha sido periodística, y también en el caso boliviano ha sido principalmente, digamos, fuente periodística y pues otras fuentes secundarias documentales. Hablar del fútbol en Bolivia durante el periodo de Evo Morales me lleva a una pregunta obvia, que es cuál es la relación entre pueblos indígenas y fútbol, ¿no es cierto? Considerando además obviamente el fútbol como una práctica de origen europeo que es trasladada, difundida en todo el continente prácticamente latinoamericano. Es un tema que se ha trabajado relativamente poco, no solo en Bolivia, sino también en otros países donde hay población indígena
importante. Entonces a mí me interesaba esa pregunta, ¿cómo se da esa relación entre una práctica cultural, digamos, de origen occidental, como es el fútbol, con las comunidades, pueblos indígenas? Lo que yo encuentro es básicamente que el fútbol fue apropiado, y en el sentido, cuando digo apropiado, lo digo en un sentido profundo, antropológico. Hay un antropólogo mexicano, Bonfil Batalla, que él desarrolla una teoría del control cultural, digamos, donde se habla de la importancia de ver si esos elementos que son externos y se arraigan en una comunidad han sido impuestos o han sido apropiados. En el caso del fútbol, lo que yo encuentro es una apropiación, ¿no es cierto? Los pueblos indígenas apropian, hacen suyo el fútbol y lo empiezan a practicar desde los años 20 aproximadamente del siglo XX. Y eso se va convirtiendo en un elemento, digamos, importante dentro de la comunidad, tanto para crear vínculos internos, para crear rivalidades y vínculos externos, también como una forma, en algún momento se convierte en un canal de movilidad social y política dentro de la propia comunidad indígena, y más tarde, ya con la revolución de 1952, también se vincula al tema del sindicalismo. El sindicalismo es uno de los vectores, digamos, a través de los cuales la práctica deportiva se difunde. Otra es la escuela, que también tiene mucho que ver con la revolución del 52. Y finalmente también el fútbol se arraiga en este mundo sindical y se convierte también en una práctica a través de la cual se expresa, digamos, no solo una identidad comunitaria, también un deseo de pertenencia a la nación, y finalmente también es, digamos, un escenario que es utilizado para llevar adelante la resistencia política, básicamente frente a la dictadura en el periodo de Banzer en los años 70. Evo Morales es, digamos, heredero de esta tradición sindical sindical indígena, campesina, vinculada al deporte. Él, de hecho, hace su carrera sindical como secretario de deportes. Su primer momento, digamos, la manera en que construye capital simbólico, vamos a decir, dentro de su comunidad es a través de la práctica, y él también no solo practica deportes, sino que organiza equipos, organiza campeonatos, se convierte en secretario de deportes y de ahí va ascendiendo dentro de su carrera sindical. Entonces, con esa trayectoria, Evo Morales llega al gobierno el año 2006 y desde ya su posición de presidente le da un lugar central en su ejercicio del poder a la dimensión deportiva. Él, digamos, si uno veía la televisión a partir del 2006 en los actos públicos, él recurrentemente aparecía en escenarios deportivos o hacía referencia a eventos deportivos, desplegaba una especie de diplomacia también deportiva, se empieza a vincular con Maradona, con otros futbolistas muy conocidos, con otros personajes del mundo del deporte internacional. En sus visitas al exterior también juega partidos de fútbol. En fin, digamos, el fútbol es un elemento central en la construcción de la imagen carismática de Evo Morales, y también en su política social. Digamos, él construye, o su gobierno construye, una cantidad muy grande de campos deportivos a lo largo y ancho de todo el país, organiza campeonatos, organiza distintos eventos, etc. Y aquí hay un punto que es como central, digamos, lo que uno encuentra hasta antes de Evo Morales es una especie de paradoja, y esa es una tesis importante en mi trabajo, de que si bien el fútbol había sido apropiado por los pueblos indígenas, al mismo tiempo existía una exclusión de los indígenas dentro del deporte, vamos a decir, oficial, del deporte profesional, del deporte de representación nacional. Entonces la política de Evo Morales lo que trata de hacer es, digamos, de
democratizar el deporte y de integrar a los sectores indígenas, las poblaciones indígenas, al deporte profesional y al deporte de élite, en una perspectiva más nacionalista que de reivindicación propiamente indígena. Eso al contrario de otro líder indígena que también es muy importante, que es Felipe Quispe, que también es un aficionado y un organizador deportivo, que es un indianista más radical, ¿no es cierto?, que lo que él, pero al mismo tiempo también es un aficionado al fútbol. Él tiene un equipo que es el Deportivo Pachacuti, donde juegan solo personas de origen indígena, y él considera, digamos, que las dos Bolivias en su versión, que es la Bolivia criolla, mestiza, y la Bolivia indígena, están enfrentadas, y uno de los campos de enfrentamiento es también el deporte. Digamos, ahí hay un tema de la construcción de una nueva identidad indígena, vamos a decir, de un nuevo indio a través del deporte. Y bueno, retomando lo que decía entonces, la política de Evo Morales es más de inclusión, de incorporación, de democratización, y en ese sentido podríamos decir también de descolonización, pero no centrada en un horizonte exclusivamente indianista, sino más bien de una dimensión más de alcance nacional. Dentro de las políticas deportivas que realiza Evo Morales, tal vez hay 4 cosas que yo resaltaría. La primera es todo este impulso a la construcción de infraestructura. Digamos, para Evo Morales era como fundamental construir canchas, coliseos en los pueblos más alejados del país, pero también obras de infraestructura importantes digamos, en otras zonas más pobladas. Eso es lo primero, es la creación del Ministerio de Deportes, es la elaboración de la ley del deporte. Todas esas son políticas importantes. Y hay un evento, entre los muchos eventos que él organiza, hay uno que a mí me parece muy importante destacar, que es la organización del Rally Dakar en Bolivia. Como ustedes saben, el rally se corría entre Europa y el norte de África. En algún momento se traslada a América Latina, se empieza a correr en Argentina, en Chile, en Perú, y Evo Morales decide, digamos, que va a movilizarse y hacer una campaña para que el Dakar también se corra en Bolivia, y es una tarea a la que le dedica una gran atención, invierte una cantidad muy importante de recursos, tanto humanos como monetarios, digamos, en lograr ese propósito de llevar el Dakar a Bolivia, y utilizarlo básicamente como un instrumento para mostrar, digamos, el éxito de su modelo social y político, ¿no es cierto? Yo diría, es como un arma de propaganda, muy enfocado en una versión desarrollista, incluso en elementos críticos uno puede decir que es una política ya en el último periodo de Evo Morales, cuando ya el extractivismo, el desarrollismo, el ataque o el descuido de las cuestiones ambientales se hace, digamos, evidente. El Dakar es una especie de indicador del avance en el logro de ese desarrollo tecnológico, que está buscando ya lo que en el momento se llamaba el tecnosocialismo boliviano. Entonces, a mí me parece que es una política muy interesante, porque ya no tiene que ver, o tiene poco que ver, hay matices, con el tema
de una política de integración, una política indígena, una política de reivindicación y democratización en relación a lo indígena, sino tiene que ver ya más con un proyecto desarrollista, algo megalomaníaco, que empieza ya a hacerse evidente en los últimos años.